Todo es cuestionable para la filosofía, incluso aquellos conceptos con los que nos sentimos cómodos. Claro que si nos sentimos cómodos mirando una pared blanca y la filosofía viene a cuestionar que la pared es blanca, no nos molesta demasiado o nos genera una molestia casi infantil. Pero si la filosofía viene a cuestionar la democracia, y molesta un poco más que el que la pared sea blanca. ¿Y saben qué? A la democracia se la puede cuestionar por tantos lados como por los mismos lados con los que se puede cuestionar que una pared es blanca. O sea, todo concepto de la política puede ser deconstruido. El tema es que no queremos. O el tema es que solo queremos que se deconstruyan los conceptos políticos de las ideologías que no son las nuestras. Ahí sí somos deconstructivistas a fondo, para mostrar cómo el liberalismo individualista en realidad se la da o construye una ideología alrededor de un concepto de libertad, pero esa libertad individual en el fondo no es una verdadera libertad. Ok, fácil. Fácil mostrar que el individualismo en el fondo tiene sus dogmas, que es una metafísica, ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Fácil mostrar que la libertad en el capitalismo es una libertad ilusoria. La crean o no la crean, digo, fácil argumentar. Pero ¿saben por qué? Porque no nos duele, no nos toca a los que cuestionamos ese tipo de valor. Ahora, cuando se trata de cuestionar los valores que nos estructuran a nosotros en nuestras formas de concebir el orden social o lo político, desde lo más intuitivo, desde lo más básico, nos genera una conmoción importante. Casi como quien dice, no, con esto no se juega. Con la pared blanca sí se juega. Con las ideas del otro también se juega. Ahora, con las propias no. Y toda la clase de hoy está vertebrada por ese eje. Hasta que no haya una verdadera, profunda, a fondo, deconstrucción de lo propio, la política no tiene sentido. Siempre va a terminar en algún punto autocontradiciéndose. ¿Por qué? Porque la política, como el amor, como la ética, no tienen sentido si en el fondo no tienen como propósito último al otro. Porque hacer política para uno mismo y para los mismos y para los propios no es hacer política, es hacer negocio. El negocio que ustedes quieran, incluso negocios ideológicos que están muy de moda. Y ni hablar en los vínculos, ni hablar en las formas en que nos relacionamos con el otro en el amor, tema que vamos, si no me equivoco, a ver la clase que viene. Pero la prioridad del otro supone una desapropiación de lo propio que lastima, que duele. Como duele en el amor pensar que el amor no tiene sentido si no es en función del otro y priorizar al otro que a uno mismo. Eso dicho así con palabras livianas está bárbaro, cuando en los hechos uno tiene que desapropiarse en función de la otredad en el amor, es una flagelación imposible. Y en la política pasa un poco lo mismo. ¿Cómo pensar la política sacándola de tal vez una de las rémoras, de los obstáculos que atraviesan toda la filosofía occidental? Que es pensar a la política desde la expansión de lo propio. Mi idea, mi ideología, mi concepción. No hay democracia si existe la verdad. Partamos de ese punto. Con lo cual ya el concepto de democracia se nos empieza a desestabilizar un poco. Porque si hay una verdad, no hay democracia. Hay unos que tienen acceso a la verdad y otros que son ignorantes o tontos o enemigos o locos, ¿sí? O enemigos, básicamente.
o agrietados, ¿no? Que están del otro lado de la grieta y que es imposible la apertura al otro si uno cree que tiene un acceso privilegiado a la verdad. O sea, de nuevo, democracia por donde quieran, con lo que tenemos en la cabeza, con la intuición que tenemos de lo que es la democracia. Si hay democracia, no puede haber verdad. Hay circulación de ideas. Y esa circulación, uno puede defender cierta idea sabiendo que eso que defiende es una convicción, una creencia, una opinión que está siempre siendo resignificada cuanto más me encuentro con el que piensa diferente de mí. Porque si esa idea que yo tengo en la democracia solo la comparto con los propios, esa idea no crece en el sentido de que no se reinventa, crece en el peor de los sentidos, se expande, pero no hay cambio. Si uno termina siendo esclavo de sus propios dogmas, termina convencido de que lo suyo es la verdad. Y el que no piensa como uno se vuelve naturalmente un ser a ser disuelto, en las múltiples maneras en que se disuelve al otro, convenciéndolo, obligándolo o exterminándolo, ¿no? Hay grados, ¿no? de diferencia. Es muy importante partir de esto, que en filosofía se conoce con el término deconstrucción. Roberto Espósito nos propone una relectura de la cuestión de la comunidad desde un lugar completamente anómalo, diferente al que estamos acostumbrados, partiendo de una primera tesis. Ya con lo poco que dijimos, les agrego una primera tesis. Nuestra intuición dice que la comunidad supone el encuentro entre los que tenemos algo en común. Toda la tradición que piensa la comunidad, la piensa desde ese lugar. ¿Qué nos une? Una creencia, una convicción, una ideología, una pasión, un fanatismo, la patria, el fútbol, esas cosas que nos une y que formamos comunidad. ¿Cuál sería el modelo de lo humano? ¿Qué sería? ¿Un poco blanco, un poco negro? Como la propaganda de Benetton, ¿no? No, porque es una propaganda. Y porque cuando uno empieza a pensar justamente esa especie de mínimo denominador común, ¿se acuerdan esa porquería que nos enseñaban en matemáticas? Bueno, hay gente que después estudió, ¿no? Esas cosas. Yo me acuerdo de la felicidad que me dio haber terminado quinto año. Me acuerdo de la carpeta de matemática, la incendié y dije, yo sé que nunca más en mi vida voy a estudiar esto. Y fui feliz, viendo el humo. Y es mentira, después lees Platón que dice, nadie puede estudiar filosofía si no estudia 10 años matemática. Dice Platón en la República. Dije, bueno, yo estudié 10 años, primero, segundo, tercero, 12 años estudié. Me olvidé. El mínimo denominador común. Que el mínimo denominador común que hace a lo humano. ¿Cuál es ese mínimo denominador común? ¿Dónde poner el límite? ¿Qué nos comuna? ¿Qué nos acomuna para ser parte de lo humano? ¿Dónde poner el límite? ¿Los negros quedan adentro o afuera? Y adentro. ¿Los chinos? Adentro. ¿Las mujeres? ¿Quedan adentro o afuera del género humano? Adentro. ¿Los niños? Adentro.
Los enfermos en estado vegetativo y adentro. O depende de las necesidades de camas de los hospitales. ¡Epa! ¡Qué perverso! No. Digamos, ¿dónde poner el límite? Bueno, es obvio. No, no es obvio. Los niños no tienen los mismos derechos que los adultos, por ejemplo. Bueno, son niños. ¿Y? Las mujeres, bueno, tienen los mismos derechos. Sí, votan en la Argentina desde 1951. Y es suponer que tienen los mismos derechos y es suponer que los derechos políticos de una democracia liberal son derechos de hecho, aparte. O sea, cuando empezás ahí a ver quién queda adentro, quién queda afuera, ¿no? Es difícil. ¿Qué sucede en realidad? Que hay un modelo de lo humano que se impone como si fuese el detentatorio de las características de todos. Lo digo distinto. De todos los modelos de lo humano que hay uno, el vencedor, que logra imponerse no como si fuese el propio de una cultura, sino como si fuese lo humano en sí mismo. Esto es lo que ha logrado siempre Occidente. Occidente nunca se asumió una cultura más. Se creyó la portadora de la verdad en sí del género humano. Pero Occidente tiene un contenido. Occidente siempre fue blanco, macho, heterosexual, burgués. O sea, las características, racional, ¿no? Lógico, productivista. Las características de una cultura que se vuelven características universales. ¿Cómo pelearme contra eso? ¿Cómo deconstruir eso? Porque si yo me peleo contra eso, supónganse desde la hermenéutica marxista, digo, bueno, me peleo contra el sujeto burgués, pero estoy proponiendo otro sujeto. Me peleo contra el sujeto colonial, pero estoy proponiendo otro sujeto originario. Cuando uno se pelea contra el eurocentrismo esencialista, que cree que el europeo es el modelo de lo humano, y en el antagonismo contra el europeo sale a defender el esencialismo originario de los pueblos precolombinos, entre comillas, reproduce la misma matriz. A una esencia no se la combate con otra esencia, se la combate deconstruyendo la idea de esencias. No hay esencialismos, hay mixturas. Pero lo fácil es dar combate y uno queda atrapado ahí adentro. Obvio que hay un primer momento donde frente al colonialismo hay que salir en la defensa, digamos así, inclaudicable de lo propio. Pero realmente romper la matriz es lo que puede generar una verdadera revolución. Miren el texto de Pablo en ese sentido. El universalismo cristiano, que es la sumatoria de las características. ¿Quiénes son los universales? El cristianismo, dice San Pablo, no dice cristianismo, subrayo una vez más, pero digo, el mensaje, la buena noticia, ¿no? Viene para ser contada, incorporada por todos, dice él. Universalismo, no hay más diferencias. Y el texto dice, ni judío ni pagano, ni hombre libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, todos hijos de Dios. Y uno dice, wow, sumatoria, o sea, todos acceden al reino de Dios. Los judíos, más los paganos, los romanos, más las mujeres, mirá qué bien, las minas que no estaban, les dio lugar, más los esclavos. No, no dice eso el texto. No dice judío y pagano y mujer. Dice un término que yo tengo devoción. Ni, dice. Ni judío, ni pagano. O sea, fíjense cómo pensar la diferencia, gracias,
cómo pensar las diferencias desde otro lugar, gente. Eso es lo que yo les decía, no tiene que ver con lo común, tiene que ver con lo impropio. Lo impropio significa que lo que nos une en realidad no es algo en concreto, es aquello que hace que no importa que seamos ni judíos, ni paganos, ni hombres, ni mujeres. Todas esas particularidades hacen a lo que somos. Pero hay algo más ahí que hace que todos puedan potenciar sus diferencias. Eso algo es inasible, es ese ni. Es ese ni. Ese ni es liberador, porque rompe la preeminencia de uno sobre otro. Porque si hay suma, uno termina sumando al resto. Y de lo que se trata es del resto, no de la suma. Ese resto es lo humano. Ese resto es la comunidad de lo humano. Ni judío, ni cristiano, ni peronista, ni esto, ni lo otro, ni de tal club, ni de... En el fondo, que no hay fondo, o que no hay posibilidad de asirlo, de conceptualizarlo, porque si le pongo nombre ya le pongo uno de todas esas particularidades. Incluso aunque le ponga el nombre universal, es universal, repito, ya está dotado de toda una serie de características previas. Filosofía del ni. Para pensar un universalismo diferente, desde lo que nos diferencia, no desde lo que nos une. Es tal vez la mejor manera de darle entrada al otro. Porque si al otro se lo suma, se lo fagocita, se lo incorpora. Al otro solo se lo puede encontrar retirándonos, desde el retiro. Por eso es un resto, dejándolo ser al otro. Dejando que esa diferencia sea. Pasa que cuando uno deja que la diferencia sea, la diferencia irrumpe, duele, provoca. Nos genera, digamos, no solo perplejidad, nos genera como desestabilización importante. Necesitamos siempre ser muy celosos de lo propio para relacionarnos con el otro, porque si uno no cuida lo propio, la otredad te invade. Y no sé por qué, o sí sé por qué, la historia de lo humano es creer que la invasión del otro es negativa. Solo la invasión del otro me resulta negativa si yo soy orgulloso de lo que soy. Y si yo estoy convencido que lo que soy es definitivo o verdadero. Estoy tan asegurado en mi mismidad que cuando el otro viene y me modifica, lo veo como un invasor, lo veo como un problema. Solo puedo visualizar al otro como un problema si soy un fanático de mi mismidad. Pero si contingentemente supongo que lo humano es constante devenir, que estoy siempre reinventándome a mí mismo a tal punto que esa reinvención puede suponer mi propia negación. Nadie va a sacarme de mí mismo más que el otro. Y entonces en la comunidad necesito convivir con un otro que está todo el tiempo obligándome a mis propios repliegues. Qué difícil, ¿no? Qué difícil pensar ese tipo de convivencia. Deconstruyamos, dice Espósito. ¿Qué es deconstruir? Deconstruir es, digamos, cuestionar toda certeza que se precia de estar anclada en una verdad. Mostrar que detrás de toda certeza que se presenta como algo natural, como algo obvio, como algo incuestionable, detrás de toda certeza que se presenta como algo objetivo,
propio de las cosas, lo que hay es una construcción histórica, subjetiva, localizada. Nietzsche dice en un escrito póstumo, no hay hechos, solo interpretaciones. Si no hay hechos, sino que lo que hay es solo interpretaciones, significa que nosotros podemos todo el tiempo evidenciar el carácter interpretativo de la interpretación. Va de nuevo, si no hay hechos, sino solo interpretaciones, ¿cuál es el problema? No hacernos cargo que lo que decimos es una interpretación. ¿Qué hace en general Occidente? Presenta su propia interpretación, no solo Occidente, ¿qué hace el ser humano? No está todo el tiempo acompañando sus certezas diciendo, para mí el café está tibio. No, está tibio el café. Pero, no, mentira, está caliente. Problemas de interpretación. Quiero sacarle la tapa, pero se me va a ir al carajo. Así que, denme un minuto. Sí. O sea, nadie está todo el tiempo diciendo, todos estamos todo el tiempo interpretando, pero todos hacemos como si esa interpretación fuese verdadera. Salvo que hagamos filosofía o que tomemos unos vinos y empecemos a discutir cosas, yo qué sé, pero uno no está diciendo, bueno, no, Esto lo explica Espósito en un libro que no traje, que se llama 10 conceptos sobre la política. Impresionante. Está reeditado ahora, es un libro que va a fondo con todos estos conceptos. ¿Qué dice Espósito? Deconstruyamos los conceptos de la política. Hagamos lo mismo que en la deconstrucción se hace con las cosas en general, pero circunscribámoslos a la política. ¿Qué es deconstruir? Voy de nuevo, Es mostrar que detrás de lo que se presenta como una certeza hay una parcialidad. Bien, ¿todo es deconstruible? Se pregunta Derrida. ¿Todo es deconstruible? Toda interpretación es deconstruible. Obvio, porque son interpretaciones. Siempre que hay una interpretación, podemos ir a la raíz de esa interpretación y comprender cómo surgió, por qué surgió, cuál es su trama, qué intereses están en juego. Eso es deconstruir. Deconstruyamos a Dios, dale. ¿Por qué pensamos a Dios de esta manera? Y hacemos una genealogía de Dios, una arqueología de Dios. Y vemos deconstructivamente que detrás de ese Dios que se nos presenta como tranqui, bueno, que está ahí cuidándonos, hay un montón de relaciones conceptuales, tramas ocultas, relaciones de poder. O sea, cuando uno deconstruye, nada de lo que uno cree queda en pie. Digo, el final de la deconstrucción es la angustia. No hay tranquilidad. Es la angustia existencial, ¿no? Es entender que todos los conceptos en el fondo flaquean. Más cuando la deconstrucción se vuelve más radical y te das cuenta que además de que todos los conceptos en el fondo flaquean, están al servicio de algo, y cuando más radical sos te das cuenta que están al servicio casi siempre de formas de poder que te sujetan. Y en un momento decís, pará, quiero ver la tele. No, deconstruyamos la televisión. No, hoy no. Déjame ver un poco, respirar. Cuando deconstruimos la política, lo que decimos es,
así como en filosofía decimos, eso no es la verdad sino una interpretación, acá lo que estamos haciendo, dice Espósito todo el tiempo, es deconstruyendo la relación entre el poder y el bien. Porque en la política, la búsqueda del poder, que es la relación esencial de la política, se hace en general en nombre del bien. Yo creo en un ideal, creo en una ideología, porque creo que esa ideología supone una construcción ética, supone una realidad moral que va a mejorar la vida de la sociedad, la vida de los seres humanos. Así como mi interpretación en filosofía la postulo como algo que no es interpretación, sino que es una verdad, en política, cuando hago política, oculto, dice Espósito, que el verdadero motivo de la política es el poder. No hay otra cosa en la política que poder. Nada más. El tema es que el poder nunca se presenta como poder, como la interpretación nunca se presenta como interpretación, se presenta como verdad. En la política el poder no se presenta como poder, se presenta como el bien, se presenta como la justicia, se presenta como la verdad. El bien es peor que la verdad, por la connotación que tiene. Porque obviamente la verdad arroja del otro lado de la grieta a los falsos. Los falsos pueden ser falsos, vuelvo al esquema de antes, por mentirosos, cosa que no sé, o pueden ser falsos por ignorantes. En la grieta, el falso por ignorante es un ser a ser convertido, yo qué sé, esclarecido. O sea, todavía se sigue creyendo, increíblemente, que al otro ignorante se lo puede educar, se lo puede formar, se lo puede acercar a la verdad. La connotación es negativa, pero no duele. Ahora, cuando se trata del bien, del otro lado, no queda el ignorante, queda el mal. Del otro lado de la grieta, para los que creen que su concepción de la política los encuentra con el bien, del otro lado, el que piensa diferente en términos ideológicos políticos, no es alguien que se equivoca, es el enemigo. Con la carga que implica en la enemistad la ética. O sea, es el mal. El que queda del otro lado es el mal. Y al mal no hay con qué darle. Se lo combate. Y entonces, digamos, la forma en que el poder termina construyendo su fuerza en relación al bien, obtura la posibilidad, niega la posibilidad de la existencia de la diferencia. Cuanto más el poder se asocia con el bien, menos lugar hay para el otro. Porque toda otredad va a cargar absolutamente con la característica de ser el enemigo, de ser el mal de una manera definitiva. ¿Cómo salir de este esquema? Deconstruyendo. ¿Cuál es la principal deconstrucción? Una es asumir que la política no habla de otra cosa que no sea del poder y que no le interesa otra cosa que no sea el poder. Digo, asumir que no hay otra cosa que no sea el poder, algo que parece pragmático o realista, en realidad es al revés, porque es como en filosofía asumir que todo es interpretación. Entonces, si yo asumo que todo es poder, no es que estoy bancando que sea así la política. Lo que estoy es empezando a pelearme contra todos aquellos
que cuando hacen política no asumen que lo hacen por poder, sino que dicen que lo hacen en nombre del bien. Y así como Sócrates se pelea en su momento contra aquellos que, digamos, contra ese poder ateniense que habla en nombre de la verdad, con un argumento demoledor. Sócrates dice, si hay una verdad, no está en este mundo. Por lo tanto, lo único que sé es que si la verdad no está en este mundo, él y él que hablan en nombre de la verdad, nos están sometiendo. Del mismo modo, en la política, cada vez que uno se encuentra con que el poder se enfunda o se presenta en nombre del bien, la tarea es desenmascararlo. ¿Cómo lo desenmascarás? Mostrando que en el fondo no hay otra cosa que poder. Y que cuanto más te presentás como munido por el aura de la búsqueda del bien absoluto, más desconfía. Más desconfía. El bien y el mal suponen una distinción muy ambigua, muy ambigua. La misma distinción ambigua que hay entre lo correcto y lo incorrecto, lo legal y lo ilegal, o lo normal y lo anormal. El bien, creo que lo expliqué en otra clase esto, el bien se ejerce siempre contra el mal. El bien no tiene otro propósito que luchar contra el mal. Por lo tanto, el bien da esa batalla que nunca puede ser final. Porque el día que el bien termine de vencer al mal, queda sin propósito. Lo peor que le puede pasar al bien es no tener contra quién pelear. Porque la naturaleza del bien, de los buenos, de los políticos buenos, de los periodistas buenos, de los futbolistas buenos, de los familiares buenos, es diferenciarse del mal. Para diferenciarse del mal, para diferenciarme del mal, necesito que haya mal. Por lo tanto, siempre voy a generar el dispositivo que posibilite que el mal siga existiendo. Mi batalla tiene algo de perversa, porque mientras más peleo contra el mal, al mismo tiempo sé que no puedo terminar de ganarle. Y que si finalmente le gano, lo hago porque ya encontré otro mal a quien combatir. En definitiva, el mal termina siendo, aunque parezca lo contrario, de eso se trata, una construcción del bien. Porque ¿qué define estar del lado del bien o del lado del mal? Así empieza Nietzsche, el anticristo. ¿Qué define estar de un lado o de otro? ¿Qué nos hace buenos o malos? La filosofía lo presenta como que hay parámetros, normas que determinan lo bueno y lo malo, los 10 mandamientos, el imperativo categórico. Nietzsche dice, no, es muy simple, los buenos somos siempre nosotros y los malos son siempre ellos. Esa es la única distinción. Después vas a adornar el bien con todos los argumentos que quieran. Hay una famosa frase de Spinoza. Spinoza dice, no queremos, no deseamos algo porque sea bueno. Es bueno porque lo deseamos. Uno dice, no, eso significa que el bien lo construyo yo. Claro, de eso se trata.
No deseo algo porque sea bueno. Voy a encontrar todos los justificativos necesarios para argumentar que aquello que deseo es el bien.